Durante años el iPhone rojo cargó con un significado más allá de su color, ya que para muchos llevar uno de estos significaba participar, aunque fuera de forma indirecta, en una causa global contra el VIH o SIDA y otras enfermedades como la malaria. De hecho, con esta alianza se recaudaron cientos de millones de dólares para la causa, y de repente los productos se esfumaron. Hoy ya no están en la página de Apple y lo raro es que desaparecieron sin dar una explicación pública clara. No sé si te diste cuenta, pero simplemente fueron reemplazados por colores más discretos, más aburridos, depende cómo los veas, y esto nos deja con una pregunta intrigante, a la vez incómoda. Quizá Apple dejó atrás una causa que ya no encajaba con el negocio, o no, y quizá la alianza simplemente llegó a su límite natural. Bueno, eso lo veremos en el video de hoy, así que quédate para descubrirlo. A ver, para entender todo esto, primero necesitamos un poco de contexto. Tenemos que acordarnos de lo que significaba un Product Red. Esta edición mezclaba el atractivo comercial de Apple con donaciones reales al Fondo Mundial. Así Apple vendía sus productos aspiracionales por los que todos morían, pero destinaba parte de esas compras con financiación para proteger programas de salud. Y ojo aquí, porque desde que Apple se unió a la iniciativa en 2006, y yo pensando que esto empezó ayer, pero la alianza ha recaudado una cantidad de dinero brutal. Estamos hablando de que solo Apple ha contribuido con más de 250 millones de dólares al Fondo Mundial. Y acá de cabrones, yo te seré sincero, en su momento ni sabía bien para qué era la causa, yo nada más veía el iPhone rojo y decía, ok, está chido. Pero realmente cada Product Red o producto rojo que se vendía significaba una donación directa. Y es que comprar algo de Apple y de paso ayudar a salvar vidas, pues ya era un premio, ¿no? Y justo por eso que lo quitaran así de la nada de sus productos principales, sí está como raro. Bueno, para una parte del público sí debió ser extraño, mientras que para mucha gente esto pasó casi inadvertido. ¿Tú de cuál eres? Entonces, para encontrar la respuesta sí tenemos que viajar en el tiempo para ver cómo empezó todo. Esta historia arranca por allá en el año 2006, cuando el mundo, pues ahora sí que era otro mundo. Steve Jobs estaba en la cima de su segundo aire en Apple y reinventando la música con el iPod. Por otro lado, Bono, el de YouTube, junto al activista Bobby Schreiber, estaban frustrados porque, como todo millonario de buen corazón que buscan que ayudar a huevo, lo cual pues está chido, veían como millones de personas seguían muriendo por complicaciones relacionadas con el SIDA, mientras que en los países ricos el VIH ya podía controlarse con medicamentos antirretrovirales. Y claro, el problema era que esos tratamientos eran carísimos y no llegaban a muchos de los países donde más se necesitaban. Por eso nació Red, una idea radicalmente simple pero efectiva donde buscaban asociarse con las marcas más famosas del mundo para crear productos especiales. Así, una parte de lo recaudado por esos productos se iría al Fondo Mundial para financiar programas contra el VIH, SIDA, la malaria y la tuberculosis. Aunque Apple ha centrado esta alianza sobre todo alrededor de la lucha contra el VIH y SIDA. A veces fijaban una cantidad específica, como ocurrió con el primer iPod Nano Product Red, donde donaban $10 por cada unidad vendida. Aunque no siempre era así, generalmente no decían cuánto donaban específicamente, pero el chiste es que la propuesta buscaba que cada compra de productos populares financiara tratamientos sin presentártelo como una campaña tradicional, ya que supongo que hay gente que no le gusta donar y no creen en estas iniciativas. De hecho, huyen de este tipo de cosas, por lo que, admitámoslo, era un movimiento muy inteligente. Bono le habló a un montón de empresas como American Express, Gap, Converse, Emporio Armani y Motorola, pero su objetivo principal siempre fue Apple. Aunque convencer a Steve Jobs no fue fácil. Digo, ya te lo imaginas, ¿no? Jobs era famoso por su obsesión con el producto y por no querer nada que ensuciara la marca Apple. Entonces sumar un logo externo al ecosistema visual de Apple le parecía una intromisión, casi un sacrilegio de diseño, tú comprendes. Pero Bono fue necio. Según la anécdota que se ha contado sobre estas negociaciones, Jobs terminó aceptando, pero bajo sus condiciones. La presencia de Red tenía que quedar integrada al diseño sin competir con la identidad de Apple. Y como resultado de esta alianza, el primer producto fue ese iPod Nano Product Red Special Edition. Y fue un éxito rotundo, ya que mucha gente se lo tomó en serio y convirtieron su propia compra en una forma de ayudar a la lucha contra aquellas enfermedades. Y quizá aquí alguien se pregunte por qué nunca buscaron a Samsung. Y bueno, porque Red no funcionaba como una campaña abierta donde cualquier marca podía pintar su propio producto rojo y ya. Red escogía a socios concretos por categoría, y en celulares, al inicio la marca que tenía más sentido era Motorola con el Razr y el Silver, que en 2006 eran celulares de moda.
Apple entró por otra categoría al inicio con el iPod y cuando años después Samsung se volvió el gran rival del iPhone, Apple ya era el socio tecnológico más importante de Red. Entonces meter a Samsung habría sido raro. Simplemente Apple terminó ocupando ese lugar definitivo. Ese fue el nacimiento de un fenómeno y una gran causa que parecía nos acompañaría por siempre. Conforme pasaban los años, vimos como el rojo empezó a aparecer en cada vez más productos de Apple, desde los iPods hasta accesorios como el iPad, con ese color rojo tan característico. Pero el verdadero punto de inflexión, o sea, ese momento que puso a Product Red en el centro del ecosistema de Apple, ocurrió en 2017, cuando la compañía lanza por fin el iPhone 7 y el 7 Plus Product Red. Y fue un fenómeno ya que por primera vez el producto estrella de la compañía, como dicen, se vestía de rojo. De hecho, por esto es que yo lo recuerdo como si no fuera algo que inició hace 20 años, cuando yo andaba enviciado con el juego de la viborita en mi Nokia. Bueno, el impacto fue masivo y para ese entonces el iPhone ya ocupaba un lugar enorme en la vida de todas las personas y también funcionaba como un objeto en el que muchas personas basaban su identidad. Sí, algo muy naco, pero así somos. Pero mira, al menos había una versión donde el color también servía para mostrar cierta humanidad con la causa más allá del consumismo. Eso sí, la primera versión tuvo sus críticas porque tenía el frontal blanco y ese contraste como que no le gustó a todo el mundo. Estaba culero, la verdad. Pero al año siguiente, Apple cambió la jugada con el iPhone 8 Product Red, que llegó con un elegante frontal negro y creando lo que para muchos es uno de los iPhones más bonitos que se han hecho. Con esto, la fórmula ya estaba probada y era un éxito. Por eso durante varios años, Apple mantuvo vivo el rojo en la familia del iPhone. Lo vimos en el XR, el 11, el SE, el 12, el 13 y finalmente el 14. A veces ya incluido desde el lanzamiento o a veces como edición especial de media temporada para revivir las ventas. Y es que los números no mentían. Apple ya había superado los 250 millones de dólares en donaciones al Fondo Mundial. Es el año 2023 y Apple presenta el reluciente iPhone 15. Como siempre, el mundo de la tecnología estuvo al pendiente de cada detalle, como el nuevo puerto USB-C, que se vieron obligados a meterlo a huevo, y el resto de las novedades del modelo, que ya ahorita a nadie le interesan. Eso sí, los más observadores notaban que faltaba algo. Azul, rosa, amarillo, verde, negro, pero ni rastro del rojo. Por primera vez en años, el iPhone nuevo llegó sin versión Red. ¿Acaso será este el fin del Hombre Araña? Al principio algunos pensaron que chance y lo lanzaban después, como en primavera para darle un empujón a las ventas, cosa que, como te digo, ya habían hecho antes, pero la primavera llegó y nada. Luego la cosa siguió empeorando porque el Apple Watch Series 9 había sido el último en tener una caja de aluminio roja. Con el Series 10 esta opción también se esfumó. Incluso las correas, las fundas, poco a poco el rojo empezó a desaparecer del catálogo de Apple. O incluso en los nuevos productos de Beats, el rojo pasó a venderse con nombres genéricos como Statement Red. Después de casi 20 años de una colaboración tan famosa, Apple dejó de vender esos productos sin una explicación oficial y la pregunta aquí es inevitable: ¿qué rayos pasó? Para resolver esto tenemos que analizar las pistas que hay, ya que son varias explicaciones posibles. Ok, teoría número 1, y quizá la más cínica si quieres verlo así, pero se llega a comentar en foros que todo fue por un tema de estética. Si ves los iPhone 15 en adelante, los colores apuntan a una estética más suave y minimalista. Claro, esto ya no aplica al 100% con el pinche iPhone 17 naranja, que no sé por qué, pero ahora sí ya se me hace bien horrible. Qué bueno que compré el plata. Pero aguanta, déjame te explico. Mira, el rojo vibrante de los productos Red que antes se sentía súper vivo, a lo mejor ya no encajaba con la nueva dirección de diseño de Apple. A esa decisión estética se sumaba un cambio de época, ya que en 2006, comprar un producto con causa benéfica se sentía como una forma nueva de consumir con buena conciencia. En 2020 le vale a la gente, en especial a esas personas que compran un iPhone. Incluso a veces miran estas campañas con más sospecha, es lo que te decía. La gente piensa, ¿es ayuda real o es una marca usando una causa para venderte algo? Tal vez el rojo ya chocaba con la paleta de Apple y ahora con una época menos dispuesta a comprar campañas con causa, era difícil de justificar. Pero aquí hay una razón técnica todavía más fuerte: el titanio.
Con los iPhone 15 Pro y 16 Pro, el nuevo chasis de titanio, por naturalidad del material, la compañía entró en una etapa de acabados más sobrios y discretos, que si titanio natural, que si blanco o negro. El rojo intenso de los productos Red simplemente no encajaban en ese universo. El titanio ayuda a entender la decisión de los modelos Pro, aunque bueno, ¿qué onda con el iPhone 15 normal y el 16 normal? Complican esa explicación, ¿verdad? Y es que no cuadra del todo realmente. Sacrificaron una causa de 20 años por una paleta de colores más minimalista y los problemas de un nuevo material. Suena un poco descabellado, pero conociendo esta compañía y su obsesión por el diseño, igual y no es una idea tan loca. La segunda teoría nos saca del estudio de diseño y nos mete a la oficina del director de finanzas. Eso se escuchó raro. Mira, en su momento en Apple, Tim Cook construyó su reputación optimizando operaciones a una escala obsesiva, y su genialidad estaba en optimizar la cadena de suministro más compleja del mundo para ahorrar hasta el último centavo. O sea, sí, explotando fábricas chinas, y desde esa perspectiva, Product Red añadió una variante más al sistema, y con todo el peso operativo que eso implica, es caro. Entonces, si las ventas del modelo rojo, aunque fueran buenas, no le llegaban a los colores principales como el negro o el azul, desde el punto de vista de un contador y no de un activista, era el candidato perfecto para ser eliminado. Aunque hay que tener cuidado porque aquí nos estamos topando con pared, ya que Apple nunca publica cuántos iPhones vende por color. De hecho, ni siquiera reporta unidades del iPhone como antes, así que no podemos decir con certeza si las versiones Red vendían poco o simplemente dejaron de convenirles porque les complicaba la producción. Y está raro porque en los últimos años hemos visto cómo Apple ha simplificado sus productos. Está la decisión de quitar el modelo mini del iPhone que no se vendía casi, pero luego de la nada sacan un iPhone Air que casi ni se vende, y aún así dicen que piensan sacar el iPhone Air 2, que sigue WhatsApp 2. Además, recientemente sacaron un producto completamente extraño para su antigua filosofía, como lo es la MacBook Neo. Hicieron un producto que literal es un iPhone con pantalla, para entrar a mercados donde antes ni se la pensaban porque eran para pobres. Bueno, no, quién sabe, el rumbo de Apple es más extraño que nunca. Eso sí, en el imperio de la eficiencia de Tim Cook, tal vez Product Red pudo haberse convertido en una víctima y en una complicación que ya no justificaba el costo, por muy noble que fuera la causa. Bueno, ahí está esa teoría. Y en la última teoría yo creo que está la clave de todo. Apple habría decidido seguir apoyando la causa mediante un modelo que le permitiera medir mejor el gasto y encajarlo dentro de su propio ecosistema de pagos. Acuérdate de cómo funcionaba Product Red. Una parte no especificada de cada venta se donaba. Con ese sistema, Apple no podía saber de antemano cuánto terminaría donando. Ahora fíjate en lo que ha estado haciendo en los últimos años, sobre todo cerca del 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La compañía ha movido ese apoyo hacia campañas ligadas a Apple Pay, donde la mecánica funciona más o menos así. Por cada compra que hagas con Apple Pay, en sus tiendas o en su web durante un tiempo limitado, Apple dona una cantidad fija, por ejemplo $5, y estas campañas ya nacen con una cifra cerrada, y en 2024 el máximo fue de $3 millones. Digo, desde un punto de vista de negocio, el segundo modelo es infinitamente mejor para la compañía. Le permite asociar la causa con Apple Pay sin dejar abierto el monto de la donación y seguir contribuyendo. Ahora bien, en esta teoría está lo que importa antes de armar el rompecabezas. La compañía nunca salió a decir terminamos con Product Red. De hecho, la alianza continúa. Solo que en la práctica ese nuevo ajuste sí redujo muchísimo la presencia pública de la causa Red. Pero tampoco es como que Apple tenga la responsabilidad, ¿sabes? No podemos echarle la culpa. Nada de esto ha sido confirmado por la compañía, pero se cree que la explicación más probable de la desaparición del iPhone y otros productos Red es el resultado de la combinación de factores que mezcla un poco de esas tres teorías que revisamos. Pero la realidad es que, de momento, la verdad solo la conoce Apple y tal vez Red. Lo importante es que al final Product Red tuvo impacto real durante casi 20 años en el ecosistema Apple, ayudando a recaudar cientos de millones de dólares para financiar atención médica y tratamientos que salvaron y salvan vidas. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿tú cómo lees este cambio y qué crees que fue la decisión real que tomó Apple? Claro, y así como si extrañas el iPhone Red y tienes la esperanza de que algún día vuelva. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo. Pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.